Muy buenas tardes, queridos, amados hermanos. Les habla el pastor Jorge Rodríguez, acá en un programa más de Café Veraca. Hoy estamos con un invitado especial con el cual vamos a conversar, lo vamos a conocer para que ustedes lo conozcan aún más. Y estamos acá como todos los lunes, los miércoles y los viernes a través de su canal del Ministerio Internacional Veraca, acá en la plataforma de YouTube. Como todos los programas, siempre vamos a iniciar con una oración, poniendo esto en manos del Señor para que Dios sea el que nos dirija y que unja y proteja al invitado especial de hoy para que todo lo que diga, todo lo que se comente y se establezca acá sea una bendición para todos ustedes. Así que no sé dónde está, si en el carro, si en la casa, si ahí en la sala de su casa, pero donde quiera que esté, para que me acompañe con esta oración. Vamos ahí, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, porque estás con nosotros en esta tarde de Café Veraca, un programa más, Señor, y traemos un invitado especial para que tú lo unjas, para que tú lo toques, para que sea una bendición a través de la pantalla de estas redes sociales, Señor, a través del dispositivo electrónico que tengan nuestros televidentes, nuestros oyentes, Señor, para que sea una gran bendición, Señor Jesús. Úsalo grandemente el día de hoy. Sea bendición para todos los que vean Café Veraca y ponemos este programa en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un saludo a todos nuestros hermanos de Radio Medellín que están sintonizándonos, que están con nosotros, escuchándonos y viéndonos a través de la señal de Radio Medellín para toda Latinoamérica, y a los que nos están acompañando a través del Facebook y aquellos que están acompañándonos a través del canal de YouTube. Es una bendición para nosotros. Tenemos un gran amigo, una persona que conocimos, que una persona humilde, especial, que Dios la ha usado mucho, que Dios ha hecho grandes cosas en él y que hoy pues nos va a contar un poco de su vida. Y hemos traído pastores de otras latitudes, de Argentina, de Puerto Rico. Hoy queremos traer a alguien de Costa Rica, de acá, de una zona muy linda, que es el lado de Guanacaste, ahí en la Junta de Avangares, que el pastor nos va a conversar más sobre este pueblo tan hermoso, ese pueblo minero acá en Costa Rica. Y queremos invitar al pastor que tenemos hoy, al pastor Enoc Herrera Cortés, pastor de la iglesia Majestad, del centro evangelístico Majestad, allá en la Junta de Avangares, y está con nosotros. Conocemos a su familia, conocemos a su esposa, al Chinito, ahí nos va a hablar, ahí vamos a estar conversando más sobre ellos, y así que le damos una bienvenida a nuestro hermano pastor Enoc Herrera. Pastor, bendiciones. Gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, Pastor Jorge. Es un privilegio para mí poder estar en esta tarde haciendo esta conexión con usted, con el pueblo de Dios. Y bueno, primeramente, Pastor, felicitarlo por estos días festivos que se acercan a su vida, al ministerio, a su matrimonio, y a su esposita, a Cheche, a toda la iglesia de la cual el Señor te ha puesto allí como pastor. Un abrazo y un saludo muy, muy grande para todos en esta tarde. Amén, amén. Pastor, bueno, hablando un poco, ¿por qué empezamos este programa conociendo un poco de Enoc? Enoc, ¿cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿Qué nos puede contar Enoc sobre la vida de Enoc? De ahí, y hablar un poco sobre este pueblo tan hermoso que es la Junta de Avangares. Bueno, sí, Pastor. Dios me ha regalado 46 años, ya 47, ya 47 ahora este año, en noviembre 13, si Dios así lo permite, si aún estamos por aquí. Y sí, casado, mi esposa Ichel Vargas, que es una mujer que Dios ha traído a mi vida y al ministerio para que sea lo que hoy es. Y como usted lo decía, desde aquí, desde la Junta de Avangares, es el primer cantón de Guanacaste, en cantón cabecera de Guanacaste, ¿verdad? El pueblo se llama Las Juntas,
de Avangares, y el barrio aquí donde estamos, Camino a las Minas, es un pueblo minero que se dedica en su mayoría a la extracción del mineral. Y aquí el Señor nos trajo, pastor, hace 8 años ya, 6, casi 7 años como pastor y ya 8 años en total, donde Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios nos ha mostrado cómo es que se hace, ¿verdad? No a la forma en la que yo pienso o en la forma en la que nosotros queremos, sino como Dios ha establecido, ¿verdad? Y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, pastor, y Dios nos puso también en el camino a ministerios como el de ustedes, que fueron una bendición en nuestros inicios aquí en este lugar. Y hoy Dios nos ha bendecido con una congregación, con un pueblo, con ovejitas ahí que estamos aprendiendo todos juntos y creciendo de la mano de nuestro Señor. Amén, amén. Pastor, cuando uno habla de la Junta, uno habla de Guanacaste y cree que es allá larguísimo, que son 4 o 5 horas. ¿Verdad que la Junta está relativamente cerca de San José? Está en el medio, digamos, por decirlo de alguno, entre San José y Liberia, porque podríamos hablar de Guanacaste, ¿ah? Sí, en realidad que es muy curioso porque pasas el puente Lagarto y ya estás en Guanacaste, lo cruzas y estás en Punta Arenas. Entonces, sí, es relativamente corto, son aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, desde el centro de San José hasta acá, hasta este lugar, pero sí es corto, en realidad que es un trayecto bien corto. Pastor, y con la pregunta del millón, las juntas, ¿qué lo ha traído a ustedes las juntas para irse? Porque usted es de los barrios del sur, digamos, ¿verdad? Usted se ha criado en Atillo, en esos sectores, y fue ahora hasta Guanacaste, ¿verdad? Sí, bueno, pastor, yo nací en el hospital San Juan de Dios, cédula 1, no tengo barrio, pastor. Mi papá, desde que yo nací, él es pastor y en aquellos años se acostumbraba a estar cambiando los pastores cada año de lugar y por esa situación viví en muchos lugares de San José. Con 6 meses de nacido, mi papá lo mandaron a pastorear a la Junta de Avangares hace 40 y resto de años, y ahí fue donde conocí este lugar. Después nos fuimos como con 6 años, partí de aquí a este lugar y siempre lo amé. Es un lugar, bueno, tú lo conoces, es un pueblo que se quedó en el tiempo ahí, tiene más de 100 años de existir, pero sigue siendo un pueblo rural. Tiene bancos, tiene 2 bancos, el Popular y el Nacional, tiene farmacias, tiene bomberos, tiene todo lo que uno pueda necesitar. De hecho que a la capital voy solamente a ver a mi familia, pero no necesitamos nada, digamos así, de la capital, todo lo tenemos aquí a mano. Hay supermercados, hay un mega super, hay un Palí, hay varias farmacias, verdurerías. Es un pueblo pequeño, pero a la vez es un pueblo grande. Y aparte de todo eso, pastor, que le he dicho, el Señor nos trajo aquí a este lugar y ha sido una bendición. Mi esposa, la que es de Atillo. De Atillo, ese. Yo hice casi que la mayor parte de mi vida en Guadalupe, allá por el lado del Carmen de Guadalupe. Ajá. Mi esposa, la que es de Atillo, nacida ahí en Atillo, gloria al Señor, y ahora junteña, por la gracia del Señor. Sí. Sí, está bastante caliente. Vamos a hablar de su papá y de su mamá, pero ahorita yo primero quiero hablar qué ha significado para Enoch, para el pastor Enoch Ichel en su vida, o sea, qué ha llegado a ser, porque es muy importante esa ayuda idónea que debe tener todo hombre, y más nosotros los pastores, ¿verdad? Que sufrimos tanto y todo, y que estas mujeres llegan a entender el ministerio que Dios nos ha llamado, y que a veces se ríe, que a veces se llora, que a veces se sufre, que a veces se tiene, que a veces no se tiene, ¿verdad? Sí, pero para eso se ocupa una gran mujer. ¿Y cómo ha sido Ichel en la vida de Enoch? Bueno, pastor, ha sido una bendición de las más grandes que he podido recibir después del ministerio, porque mi primera bendición grande fue el ministerio que el Señor me regaló. Y aunado a eso,
Dios también traía un obsequio extra al ministerio, que fue mi esposa. Definitivamente mi esposa Ichel ha sido, es y sé que será una bendición en mi vida, no solamente en mi vida, pastor, para la iglesia, para mi familia, para las personas que la rodean a ella. Es una gran bendición y yo me siento muy honrado, muy bendecido por Dios, porque si la hubiera escogido yo, pastor, quizás la hubiera escogido mal, ¿verdad? Me hubiera equivocado. Pero así literalmente el Señor fue quien me la presentó. Yo no la conocía, conocía a su familia, a mi hermana Mirna y a mi hermana Laura Pérez de muchos años atrás, pero a Ichel no la conocía, no había tenido el privilegio de conocerla, y Dios me la presentó, pastor, hace casi 7 años para una actividad para los 100 años del metodismo aquí en Costa Rica. Me invitaron a esa celebración con ellos, y ahí tuve el honor de compartir con ella, y el resto es historia. Amén, amén. Y Ichel no es solo la esposa del pastor Enoch, sino que Ichel tiene un papel importante en el ministerio, participa activamente también. Sí, amén. Ella, bueno, siempre está conmigo porque tenemos un negocio también, y lo trabajamos juntos. Ella también ministra la alabanza conmigo. Le gusta mucho lo que es adorar al Señor, y en eso nos hemos compaginado muy bien, porque los dos amamos adorar al Señor, y lo hacemos juntos en la iglesia. Visitamos juntos, nos invitan a congregaciones. La semana pasada estuvimos en un campamento allá, en un retiro de jóvenes, donde nos invitaron a participar. Y todo, pastor, yo sin mi esposa considero que no sería lo mismo, no podría funcionar igual. Ella es un aliciente muy grande, pastor, para esto del ministerio, el pastoreo, que bien usted lo sabe. A veces es un poco desgastante. Vivimos una vida de soledad prácticamente, pero mi esposa ha sido ese complemento perfecto, pastor, que Dios ha traído a mi vida. Amén, amén. Pastor, y vamos noviamos, ¿Ah? Pastor, noviamos solamente 3 meses. Para todos los amigos que están allí, que van a ver este video, Dios, yo siempre lo pensé así, pastor, y lo comprobé. Dios no da novias, Dios da esposas. Amén, amén. Obviamente hay un tiempo ahí, ¿verdad?, de conocerse y de compartir, pero lo que noviamos nosotros fueron 3 meses solamente. Imagínate. Y a los 3 meses talladitos, yo de una vez le dije, ¿verdad?, que yo necesitaba una esposa, yo necesitaba una ayuda idónea, y al principio quizás la asusté, pero después ahí vino el Señor y le dio paz, y el Señor fue, pastor, de verdad que Dios nos unió. Dios nos habló y nos dijo que Él estaba de acuerdo con esto, y le dimos camino, le creímos al Señor, y aquí estamos, pastor, después de 6 años. Ahora el 24 de junio cumplimos 6 años de matrimonio, y han sido 6 años de mucha bendición, mucho aprendizaje. Como todo matrimonio, pastor, usted que va a cumplir, ¿cuántos son? 36 años. 56 años. 56 años 36 de matrimonio. De matrimonio, ¿eh? Imagínate, bastante, ya tú sabes lo que esto es, ¿verdad? A ver, las personas creen que por ser un matrimonio pastoral no hay problemas, cero diferencias, pero no. Hay problemas, hay diferencias de opinión, de carácter, de punto de vista, ¿verdad? Pero lo importante ha sido en esto, pastor, siempre invitamos a Cristo a que fuera el centro de nuestro matrimonio, y hasta el día de hoy es Él quien nos ha mantenido, es Él quien nos ha sostenido, y vamos para adelante con mucha expectativa, pastor, de lo que Dios está haciendo y va a hacer aquí. Amén. En este lugar de la Junta de Avangares. Amén, amén. Un día vamos a hacer un programa sobre matrimonios, ahí los vamos a estar invitando, porque claro que sí. Estamos en la lista varios pastores, varios matrimonios para usar como ejemplo dentro del programa. Pero podemos irnos un poco más atrás de ese matrimonio, y Enoch, como lo decía al principio, viene una familia pastoral, ¿verdad? Su mamá y su papá son un ejemplo, los conocemos y damos fe de ellos.
De hecho, a su papá lo quiero tener un programa un día de estos para conversar con él de muchos años, pero realmente cómo fue la vida de Enoch de pequeño, o sea, porque mucha gente cree que ya Enoch era una rata de iglesia, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, estaba metido en la iglesia y todo, y creen que es un ángel con una, con una unción en la cabeza y vestido blanco y todo, pero realmente cómo fue la vida de Enoch en todo este tiempo, porque Oh, también entra la parte de cuando uno es joven, de la rebeldía, de que no quiero ir a la iglesia, que no quiero participar, no siempre, no siempre el que nace en el evangelio es porque siempre está, muchas veces hemos encontrado muchos testimonios de gente que ha empezado en la iglesia y se ha apartado y ha venido a los 20 y resto de años nuevamente y sus papás siguen siendo pastores y demás. ¿Cómo fue la vida de Enoch? bueno, pastor, pues como todo hijo de pastor, que es del 100%, del 80% de los hijos de pastor, fuimos marcados para bien y para mal también, porque eran tiempos fueron tiempos muy conflictivos, porque la iglesia estaba, pastor, en un tiempo, yo no sé si usted lo recuerda, que todavía la iglesia actual está así, pastor. Hay una línea legalista y está la otra línea de la gracia, ¿verdad? Y se quieren mezclar estos dos pactos y en aquellos años la iglesia era muy estricta, muy drástica, ¿verdad? Y yo fui un niño muy tremendo, muy fogoso y estaba esperando que el culto terminara para salir corriendo y empezar a jugar y pararme en las bancas y subirme al púlpito y la batería y todo eso. Fueron años, mi casa nunca fue mi casa, ¿verdad? Era la casa de todos, la casa de reuniones de mi papá como pastor. Atendíamos a muchos misioneros que venían de otros países. Papi tuvo la oportunidad de trabajar con Asambleas de Dios por muchos años, era un pastor de Asambleas de Dios, de la Alianza Cristiana Misionera también, del Centro Evangelístico. Y en mi casa siempre había gente, pastor. Mi casa nunca fue mi casa como tal, nunca pude verla como mi casa donde usted anda como usted quiere. Yo siempre tuve que cuidar esa parte. Por ejemplo, apareció un pastor, hermano, pastor, que me dijo que los hijos de pastores no podían usar pantaloneta. Y yo, aquello se me metió mucho aquí. Yo dije, bueno, si no se puede, no puedo usarla, ¿verdad? Y porque yo tenía que dar el ejemplo como hijo pastor. Y muchas cosas, pastor, que ahora yo en esto del pastoreo las he logrado entender y trato de que mi hijo que tiene 9 años vea el ministerio como una bendición, no como yo lo vi, que para mí era un peso muy grande que yo como niño no lo pude soportar. Y apenas cumplí cierta edad, recuerdo que como con 15, 16 años, empecé ya a apartarme, pastor. Mi papá lo mandaron a pastorear a Guapiles. Yo me quedé allá por el lado de San José y ya no tenerlo cerca a él, no tener cerca a mi mamá. Yo empecé a dejar de ir a la iglesia, empecé a frecuentar amistades que no eran de bendición y me aparté totalmente, pastor. Lo que usted decía ahora, pues yo lo viví. Yo me aparté más de 20 años, anduve en el mundo, con todos, como dice la palabra, con todos los placeres y con todas las cosas que encontramos en el mundo. Drogas, estuve sumido en drogas. Conocí todo lo que con respecto a las drogas se puede usted imaginar. Mujeres, licor, todo lo que el mundo te ofrece, ya sin ningún reglamento, sin ninguna figura paterna a mi lado, me desboqué, pastor. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó en el 2012. En el 2012 el Señor me alcanza y 2011, perdón. Pasé un tiempo de internamiento en el Ejército de Salvación que Dios utilizó para restaurar mi vida espiritualmente, físicamente, emocionalmente, todo lo que es a nivel psíquico y todo lo que es mental, varón. Dios hizo una transformación completa y después de haber casi perdido mi familia, perdí amigos, muchas cosas,
el Señor me devuelve con creces mi esposa, mi hogar, un ministerio, nuevos amigos, ministerios muy hermosos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y hoy, después de muchos años, pastor, puedo ver hacia atrás y decir que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y nos ha mantenido, ¿verdad? Amén, amén. Pastor, ¿y, Sí. en qué momento de ese transcurrir, de todo eso que usted vivió, en qué momento sintió usted ese llamado del Señor para empezar una obra? O sea, ¿cómo fue el proceso, por decirlo, para los que nos están viendo? ¿Cómo fue el proceso de aquel muchacho que estaba perdido en drogas, que estaba todo, pero que Dios tenía un fin específico? ¿Y en qué momento lo escuchó o sintió? ¿Y cuál fue esa actitud suya de tomar esa responsabilidad? Bueno, en realidad, pastor, esto viene desde que yo estaba muy niño. El Señor a mí, desde que yo tengo uso de razón, pastor, Dios me viene hablando, Dios me viene llamando. Y recuerdo una vez que, estando muy pequeño, como con 5 años tal vez, yo sabía que Dios me amaba y que Dios tenía algo para mí, pastor. Yo no sé cómo yo lo sabía, pero yo lo sabía. Y recuerdo que un pastor llegó y me dijo, Dios te va a llamar. Una noche esta, Dios te va a llamar. Y ya yo conocía la historia de Samuel por la escuela dominical y todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo que esa noche, pastor, yo no me dormí porque digo yo, si yo me duermo, no voy a escuchar la voz de Dios. Y yo pasé muchas horas de esa noche sin dormir, esperando escuchar esa voz. Pero pasaron los años, pastor. Llegué a la adolescencia, llegué a la juventud, ya llegué a la vida adulta, siempre sabiendo que había un llamado, pero nunca quise tomar la responsabilidad, pastor. Siempre lo obvié, siempre lo deseché. Inclusive ya estando aquí en la Junta de Avangares, el Señor me habla ya en ya una cuestión más seria, con cuestiones del pastoreo y ya yo había vivido lo que mi papá había experimentado. Porque, pastor, hoy mucha gente quiere ser pastor y muchos jóvenes anhelan el pastorado, pero porque tienen otra idea totalmente ajena de lo que es. Creen que el pastor tiene carro, el pastor tiene casa, el pastor tiene un salario, el pastor tiene esto, el pastor, ¿verdad? Y yo, desde la óptica del ministerio de mi papá, pastor, que fue por amor al Señor, papá nunca anduvo en el ministerio por amor al dinero, ni por lo que eso le pudo haber traído. Entonces yo vi muchas limitaciones en mi papá. Vi muchas cosas también que le hicieron otros pastores, hermanos de la iglesia, que se iban de la iglesia enojados, y muchas cosas, pastor, y yo veía todo eso y yo decía, no, yo no quiero eso, porque la gente me decía, es que usted es el pastor, es que usted es el que se va a quedar como su papá, y yo nunca lo acepté, pastor. Yo nunca, Dios sabe, y ya Dios me perdonó por eso, pero yo nunca anhelé el pastoreo, pastor. Yo nunca lo quise. Cuando ya estuve aquí, que el pastor que me trajo aquí me lo habló y me dijo, el Señor me habló y me dijo que eras tú el pastor. Yo no quise aceptarlo, pastor. Yo le tiré el chiruco a mi papá. Yo le dije, no, mi papá está anuente, él puede hacerlo. Y lo trajimos a él. De hecho, que se trajo aquí a la Junta. Papá estuvo aquí un tiempo pastoreando en la misma congregación en la que ahora estoy, pero no era él, pastor, era yo. Y al final de cuentas, cuando yo lo logro entender, ya yo más metido en el Señor y yo logro entenderlo, pastor, yo tuve un tiempo de mucho dolor, porque yo le dije, Señor, perdóname, porque por mucho tiempo lo rechacé, por mucho tiempo lo obvié, lo evité, y ahora que lo vivo, pastor, puedo decirle con toda seguridad, pastor, que no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso en esta tierra, pastor, que servirle al Señor en esto del pastoreo. No ha sido fácil, como le digo, en estos 6 años hemos pasado por cosas muy fuertes, pastor, aquí en este lugar. Primeramente con el matrimonio, porque el primer año fue algo tremendo. Ahí fue donde entendí por qué el primer año es llamado las bodas de papel. Yo no sabía por qué y después lo entendí. Con cualquier cosita,
con cualquier cosita se rompe. Y el Señor ha sido fiel, pastor, y nos ha mantenido con lo que es la iglesia, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, el negocio que tenemos, y ha sido un aprendizaje constante, pastor, hasta el día de hoy. Y sé que no voy a terminar de aprender hasta que el Señor llegue y regrese por nosotros, pero ha sido una bendición muy grande, pastor. Después acepté el ministerio con humildad, con mucha responsabilidad, porque, pastor, pararse enfrente de las personas por las cuales el Señor dio su vida en la cruz no es nada sencillo, pastor. Siempre hay un temor, siempre hay un temor santo, digo yo, por hablar lo que Él quiere hablar. Y así ha sido, pastor. El Señor ha sido nuestra guía. Pastor Enoch, vaya a levantar ¿por qué la Junta de Avangares? ¿Qué fue lo que llevó al pastor Enoch a que ese llamado fuera en ese lugar concretamente? Bueno, recuerdo muy bien ese día, pastor, porque fue una oración que yo le hice a él. Yo vivía en San Carlos y andaba paseando por este lugar, y recuerdo que todavía yo andaba en drogas, pastor. Yo andaba muy mal en ese tiempo, y recuerdo que me senté en el parque de las Juntas, el lugar que usted conoce, y en uno de los bancos del parque yo empecé a ver las montañas y empecé a ver la iglesia y el parque y esa postal que tengo tan grabada aquí en mi mente. Y yo muy adentro yo le decía al Señor, porque pastor, a pesar de que yo andaba en drogas y a pesar de que andaba muy desordenado, yo nunca perdí esa comunión con Dios. Yo oraba, yo le oraba al Señor, y siempre había en mí un llanto, un lamento, porque yo sabía que no era eso que el Señor me había llamado, pero igual no podía salir, pastor. Lo hacía a mi forma. Y recuerdo que ahí en el parque de las Juntas le hice una oración al Señor, y hablaba con él, y yo le decía: Señor, qué lindo vivir en este lugar, qué bonito sería vivir en este lugar, pero fuera de la adicción, fuera de las drogas, trabajando ojalá para ti, con una familia, con un trabajo, ¿verdad? Lo que siempre uno anhelaba, pastor. Y recuerdo que un hermano de San Carlos, un siervo de Dios, hermano Jimmy Angulo, allá de la zona de Florencia, San Carlos, me dijo algo que al día de hoy, pastor, yo todavía lo sigo recordando. Y él me dice: hermano, si ese es su deseo, órenle al Señor, pídale eso al Señor. Si ese es tu anhelo, orémosle al Señor que Dios te cumpla esa petición. Y así fue, pastor. Le oramos al Señor, pero fue algo así muy rápido, ¿verdad? No le puse mucha mente al asunto. Y vuelvo a llegar otra vez a las Juntas, pastor, por otras cosas que eran totalmente contrarias a lo del Señor. Y aquí ya en este lugar, pastor, tuve un encuentro con el Señor. Dios usó a mi mamá para eso, y aquí estoy, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá me dijo: busque un pastor que está allá en las Juntas, él conoce a su papá hace más de 40 años, búsquelo, háblele, dígale que usted quiere cambiar, que usted quiere retomar su vida cristiana, me decía mi mamá, reconcíliese con el Señor, Enoch, y hágalo por el Señor y todo eso. Entonces yo esa tarde, pastor, eso fue un sábado, en la señora donde yo me quedaba, yo le pregunté por ese pastor. Le digo: hermana, es que dice mami que aquí hay un pastor que se llama Hernán Artavia, que Dios bendiga mucho a mi hermano Hernán Artavia, de aquí de Miramar. Y le digo: yo quiero conocerlo, yo quiero buscarlo. Y ella me dijo: es mi pastor, me dice. Ese es mi pastor. Y hoy hay culto, me dice. Si usted quiere, vamos. Y le digo: claro que sí, eso fue un sábado. Y pastor, así me fui yo para el culto. Ya lo conocí al hermano y hablamos, y él ama mucho a mi papá. Y esa tarde, pastor, recuerdo que él me presenta con la iglesia. Él es hijo de mi amigo pastor José Antonio Herrera, y
y no sé qué, y es un joven aquí, empieza a hablar y me dice, y el miércoles predica. De una vez. Y me dice, amén. Y yo me quedé, pastor, yo me quedé y le digo, sí, amén, amén. Le digo yo, ese día, varón, el domingo en la mañana, hermano pastor, vea lo que pasa. El domingo en la mañana yo salgo para San José de una vez y llegué a la casa y le digo, papá, vengo para que usted ore por mí, vengo a reconciliarme con el Señor, vengo a hacer lo que tenga que hacer, porque el miércoles me toca predicar y necesito estar en paz con Dios y necesito estar en línea con Él y ore por mí y haga todo lo que tenga que hacer, papá. Y recuerdo ese día que mi papá muy contento porque, pastor, yo anduve más de 20 años en drogas y ellos sabían, y ellos lo sabían, y para ellos fue muy, muy, muy fuerte todo esto. Y el escucharme hablar a mí, papi me abrazó y lloró conmigo y oramos y fue algo muy hermoso que pasó ahí. Y el lunes en la mañana regreso para las juntas a prepararme para el miércoles y el miércoles, no recuerdo qué fecha fue ni qué año fue, pero sí me acuerdo que fue un miércoles. Ese miércoles prediqué, primera vez que predicaba en una iglesia y fue una experiencia bastante agradable, pastor, porque nunca lo había hecho. Y ahí empecé, ahí empezó todo, y hasta la fecha, pastor. Amén, amén, amén. Vamos a hablar del ministerio que Dios le ha dado al pastor Enoch, que yo recuerdo que hace muchos años cuando lo fuimos a visitar era un lugar pequeñito y todo, pero cómo ha caminado, qué es lo que tenemos el día de hoy. Pero antes quiero recordarles que estamos viendo este programa a través de nuestro canal de YouTube, así que usted lo puede ver. Si cuando despliegue este video y lo esté viendo, recuerde darnos un like, para que entre más like tengamos, mayor promoción nos va a dar Facebook y YouTube a este programa, para que llegue a todas las personas que Dios quiere que se llegue con este mensaje. Y recuerde usted que si usted no está suscrito a nuestro canal, ahí debajo del video, aquí en la parte de abajo, ahí hay una pantallita que dice suscribirse. Ahí le da un clic y pasa a ser parte de la familia del Ministerio Veraca. A la par está la campanita de las notificaciones y cada vez que subamos un video, usted va a ser notificado. Acá, bueno, y tenemos a pastores, no, pero hemos tenido pastores de Argentina, de Puerto Rico, de Cuba, de Nicaragua, de Panamá, de Estados Unidos. Tenemos actividades, tenemos bautizos, tenemos actividades del ministerio, tenemos cultos, cover, hay de todo. Ahí va a desplegar casi 200 videos que tiene el ministerio, así que lo estamos invitando a que se suscriba si usted aún no está suscrito y que disfrute de su canal Ministerio Internacional Veraca. Así lo va a encontrar usted, y para que nos ayude con sus amigos, con sus contactos, con su familia, con los miembros de la iglesia, que les hable de este canal que es de gran bendición para todos nosotros. Pastor Enoch, hablemos un poco sobre el ministerio. ¿Cómo empezó? ¿Dónde están ubicados? Como siempre empezamos con el ministerio, que llega con costo, llega la mamá y el papá y uno al principio, y poco a poco va uno haciendo que el ministerio crezca, pero también se necesita crecer físicamente, porque uno no le da mucha importancia a la parte física, pero mucha gente lo ve por la vista. Cuando a mí una vez me dijo, nunca se me olvida, nosotros cumplimos ahora el próximo mes de agosto 16 años, pero en aquellos tiempos recuerdo que llegó un hermano y que no volvió a la iglesia, y entonces yo me lo topé, lo visité, y yo le dije que por qué no volvía ni nada, y él me comentaba, me decía, es que la iglesia suya es muy pobre, es un local muy pequeño, lo que jala es pobreza, yo no quiero. Y entonces desde ahí para acá yo entendí que mucha gente ve las cosas por la vista. Nosotros como pastores no creemos en eso, pero mucha gente ve. Entonces es necesario crecer, que la iglesia sea bonita, que no la encuentres desordenada, que todas esas cosas. Pero hablemos de los principios del ministerio, cómo empezó Enoch ahí en las juntas, cuánto le costó, cómo se fue dando a conocer en el pueblo para que la congregación fuera creciendo. Ahorita tienen que 6 años.
Tenemos 6 años. Ajá. 6 años. ¿Qué han sido estos 6 años, Padre Enoc? ¿Cómo ha venido ese crecimiento? Sí, ha sido de mucho aprendizaje, pastor, porque, bueno, yo no sé si usted cuando empezó en el ministerio ya usted sabía cómo ser pastor. Yo todavía al día de hoy le puedo decir, pastor, estoy aprendiendo. Yo no sé cómo ser un pastor, pero desde el principio, pastor, Dios ha sido nuestra guianza, Dios ha sido nuestra dirección. Cuando llegamos, había una congregación de unos un poquito más de 80 personas, las que habían en este lugar, pero con el paso del tiempo, pastor, Dios en varias ocasiones ha pasado esa zaranda que viene él a traer a la iglesia, pastor. Y de esas 80 personas, habían muchas personas que estaban obstaculizando más bien el crecimiento, con ideas, con estructuras mentales antibíblicas. Habían aprendido cosas que no sé de dónde las aprendieron. Entonces, cuando yo agarro esto, pastor, yo me encuentro con un montón de cosas que no estaban bien. Y Dios, hermano, porque ha sido el Señor quien nos dio la dirección y empezamos a reestructurar las pautas, las normas de la iglesia, utilizando el modelo, ¿verdad? Que es su palabra, el modelo de iglesia del tiempo del Nuevo Testamento. Me encuentro que muchas cosas, pastor, entre ellas una muy importante que usted mencionaba. Nosotros tenemos la iglesia en mi casa, porque está a la par de mi casa. Y yo entendí, pastor, que hoy muchos ministerios se están preocupando primeramente por un edificio físico. Pero cuando vamos a la historia del Nuevo Testamento, pastor, vemos que el último templo fue el que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Después de ahí no se menciona ningún otro templo. Pablo, lo que encontramos es a Pablo levantando iglesias en las casas. Vemos que la iglesia se empezó a reunir en las casas, porque no se menciona un templo. Dice Romanos que Pablo estuvo por 3 años alquilando una casa en Roma, donde ahí recibía a los hermanos. Vemos también a Priscila y Aquila que ofrecieron su casa, y otros siervos de Dios que trabajaron en el ministerio de Pablo. Entonces la iglesia ha entendido, pastor, que nosotros somos la iglesia, que yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia soy yo, que yo no hago un culto, sino que yo soy el culto. Y desde esa óptica, pastor, hay otras congregaciones, por ejemplo, aquí en las juntas de Avangares más antiguas, con más años, que bueno, no es que que quiera lo que ellos tienen, sino que, por ejemplo, hay comodidad, tienen aire acondicionado, tienen alfombra en el piso, las sillas son cómodas, el sonido es wow, luces y esto y el otro. Pero gracias al Señor, pastor, que el grupo que el Señor ha traído a este lugar ha entendido que eso es un plus, eso es un extra, que lo primordial, pastor, es reunirse, adorar a Cristo, que lo primordial es reunirse a estudiar su palabra, que lo primordial es reunirse para que el Señor sea quien nos promocione. Por ejemplo, somos una iglesia pequeña, pastor, pero somos conocidos en las juntas de Avangares, pero no por sonido, no por estructura, no por esto, sino por presencia del Espíritu Santo. Y eso, pastor, es mejor que cualquier otra comodidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa dirección caminamos. Dios ha traído personas que quieren trabajar, que quieren conocer, que quieren aprender, que quieren dar a los demás, porque lo primordial, pastor, vinimos a este mundo, mi hermano Jorge, a llenar el cielo, no los templos, a llenar el cielo de almas, a llevar la palabra, pastor, y él es el que ha marcado la pauta. Dios es el que ha marcado el camino, él es el que ha dado la estrategia. Nosotros solamente obedecemos y somos sensibles a esa voz. Gracias al Señor y a mi esposa, que Dios la ha utilizado en esa área, porque el Señor me habló y me dijo: ella verá lo que tú no ves. La pongo Dios la puso como escudera, así me lo dijo el Señor. Ella es tu escudera.
Y así hemos trabajado, pastor. El Señor es quien ha ido dando el seguimiento. Cuando usted llegó aquí, que usted conoció lo que teníamos aquí era un ranchito con madera, que yo creí que era la mejor madera que había, y me di cuenta después que era la mejor madera, la melina, que se me parecía a la teca, y yo digo, wow, eso es como la teca. Pero al tiempo, pastor, el comején entró y se lo comió todo por dentro. Por fuera se veía todo lo más bien, pero estaba todo carcomido, pastor. Y partes, recuerdo que como a esta hora más o menos, se cayó la parte del centro, cayó. Ese martes teníamos culto de oración y yo le digo, bueno, Señor, gracias que esto cayó ahorita y no durante el servicio, porque hubiera sido algo tremendo. 6 meses, pastor, estuvimos aquí en la sala de mi casa, haciendo los cultos aquí en la casa, porque allá atrás estaba todo caído. Y Dios le dio una palabra a mi esposa y ella la dio a la congregación, que Dios estaba esperando que nosotros actuáramos, que empezáramos a movernos. Una vez que empezáramos a movernos, la bendición iba a llegar. Y así fue, pastor. El movernos fue contratar un bajop para que hiciera más grande la parte donde íbamos a construir. Y apenas empezamos a movernos, pastor, empezó a llegar el perling, empezó a llegar el zinc, empezó a llegar el cemento, empezó a llegar todo lo que ocupábamos. Vinieron pastores de otros lugares, inclusive yo creo que tú estabas para esa fecha cuando vino el pastor Oscar. Hicimos evangelismo aquí en las juntas y muchos de los pastores que llegaron, todos, la mayoría eran constructores, pastor, eran maestros de obras. Vinieron unos soldadores, unos que pegaban zinc y le caímos todos a la obra, varón. Y eso fue un viernes a la 1 de la tarde, porque Dios nos había dicho que a las 6 de la tarde lo íbamos a tener listo. Y era la 1 de la tarde, hecho aún. Y cuando los hermanos se dan cuenta de esto que yo les comento, le caímos todos a la estructura, pastor. Y a las 6 de la tarde teníamos todo el techo puesto, el perling soldado. Cuando los hermanos llegaron, pastor, se fueron en la noche antes viendo cómo estaba y llegaron esa noche y vieron, fue algo tan glorioso que el Señor nos regaló. Y hasta la fecha, Dios nos ha sorprendido. En tiempo de pandemia, pudimos hacer un baño cuando no habían cultos, cuando no habían ofrendas, no llegaba nada, pastor. Dios nos abrió puertas y pudimos hacer un baño, pudimos ampliar el lugar. Ahora tenemos una aula para niños, el techo se subió, queremos cerrarlo. Entonces, Dios ha estado ahí, varón. Ahí es donde uno ve, pastor, cómo trabaja el Señor. Dios no trabaja por lo que yo le pueda decir o por lo que yo quiera. Dios trabaja de una forma en la que yo pueda entender cómo es que Él trabaja. Y así estamos, así hemos hecho y así seguiremos hasta que el Señor quiera. Amén, amén. Esa propiedad es muy bonita, yo la conozco, es una propiedad bastante grande, hay árboles de aguacate, o sea, aguacate, mangos, de todo, es bastante grande y todo. Y yo recuerdo, sí, el ranchito que era el local, y cómo Dios los ha bendecido, ¿verdad, pastor? En estos 6 amén, años, amén. Uno amén. ve el comienzo y ve ahora, y uno ve una distancia en lo que es infraestructura, ¿verdad? En ese lote, y todo ha sido gracias a la mano de Dios, a la misericordia y a la mano del Señor. Exacto. Pastor, hay un texto, pastor, que quiero, está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, este texto, pastor, para mí es muy especial, porque dice Pablo que lo que tenemos de Dios ha sido puesto en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? Porque somos frágiles. Amén. Él dice, para que la excelencia del poder sea solamente de Dios y no de nosotros. Y yo he entendido, pastor, que esa es la forma en que Dios quiere, no a mi forma. Entonces nosotros, mi esposa y yo, y la iglesia, hemos descansado en eso. Bueno, Señor, si esa es tu voluntad, si ese es tu propósito, si ese es tu plan, vamos a confiar, vamos a esperar, vamos a saber esperar, porque a veces nos desesperamos, pastor. A veces queremos las cosas para allá,
¿verdad? Y todo bien lindo ya, y a veces se puede dar, a veces Dios quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Que es en el tiempo de Él, y así lo estamos viviendo, pastor. Eso es lo que Dios nos está regalando aquí en este tiempo. Gloria al Señor. Amén. Y Pastor, dice, disculpe, pastor, y dice el 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, no obstante, se renueva día a día. amén. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aunque ya yo no soy el mismo carajillo de antes, quizás no tenga la misma fuerza o vitalidad que tuve antes, pero Dios ha renovado mi espíritu, pastor, y como dice esta palabra, ha sido día a día. Esto es día a día, paso a paso. Amén. Pastor, y para Enoc como pastor, un pastor emergente, un pastor con pocos años, un pastor nuevo, un pastor que está aprendiendo, ¿cómo ha sido? Porque lo decíamos al principio, dentro de la iglesia hay diferentes corrientes, ¿verdad? Hay gente que usa mucho el legalismo, que te habla de santidad, que la santidad es no usar pantalones, es no cortarte el pelo, es no rasurarse. Otros se van al otro extremo, ¿verdad? Donde se permite el libertinaje total en la iglesia, donde se ha permitido que entre el pecado, se ha permitido cosas que Dios no está de acuerdo. ¿Y cómo ha sido para el pastor Enoc estar dentro de estas corrientes? Porque en todas nuestras comunidades, en nuestros países, los que nos están viendo y demás, todo este tipo de corrientes existen. ¿Cómo ha sido, digamos, Enoc, con un papá de hace 50, 60 años, que viene de una línea que es totalmente diferente a la de ahora? O sea, ¿cómo hacerle frente a esto, de tal forma de cuidar el ministerio que Dios le ha dado a uno para no caer en una de estas doctrinas que quieren hacerlo mejor, pero al querer hacerlo mejor a veces hacen lo malo, porque están guiando a las personas en una forma incorrecta. Y como tal, en una comunidad pues hay una fraternidad de pastores, hay iglesias de diferentes denominaciones, hay cosas así, y que uno como pastor tiene que lidiar con eso. ¿Cómo ha sido para Enoc, que viene surgiendo, que viene saliendo, que viene empezando este ministerio, poder estar en medio de todas estas doctrinas en una zona como las juntas? Sí, es muy interesante, pastor. Es muy, muy interesante, porque hace muchos años yo tuve un pensamiento, pastor, y yo le decía al Señor, yo no quiero predicar, yo no quiero ser un predicador, yo no quiero ser un pastor de moda, yo no quiero ser un pastor popular, yo no quiero ser un pastor de renombre, ¿verdad? Yo quiero ser un pastor conforme a tu corazón. Y Dios puso maestros, pastor, a mi lado, que me ayudaron a pegarme a este libro, pastor. Y yo le digo a la iglesia, quizás usted aquí no venga a escuchar un mensaje de motivación, usted no viene aquí a escuchar un mensaje de prosperidad, usted no viene aquí a escuchar un mensaje de lo que usted quiere escuchar quizás. Lo que la iglesia ha escuchado, pastor, y lo que Dios nos ha dado es lo que Él quiere que la iglesia escuche, que la iglesia aprenda. Y yo he entendido, pastor, que ahí es donde está nuestra lucha. A veces creemos que la lucha del cristiano está contra el diablo, está contra demonios, y está bien, hay una parte que sí, pero Pablo, vuelvo a la palabra, pastor, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Derribando argumentos que se levantan o que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa ha sido nuestra lucha, pastor. Esa ha sido nuestra batalla aquí en este lugar. No predicar lo que la gente quiere escuchar, no predicar un evangelio de prosperidad. Venga a Cristo para que todo te salga bien, venga a Cristo para que tus problemas sean resueltos. Nuestro
nuestra palabra, varón. O sea, la predicación de este lugar ha sido su palabra, su palabra. Si no está aquí, pastor, no existe. Si no está aquí, no es bíblico. Si no está aquí, yo no lo puedo hablar. Si Cristo me dijo que en el mundo yo iba a tener aflicción, si el Señor le dice a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos, si el Señor me habla de que yo en este mundo voy a tener aflicción, yo no le puedo decir a la iglesia otra cosa. Yo no le puedo vender a la iglesia un evangelio de prosperidad porque no es bíblico, no está en la palabra. Entonces, utilizando la misma palabra, varón, que es la verdad absoluta, es como nosotros, Dios nos ha mantenido y a veces tengo, porque gracias al Señor tengo muy buena relación con el metodismo, aquí las juntas, Asambleas de Dios, Oasis de Esperanza, la Iglesia Bíblica, Evangelio Completo, Gloria al Señor y Santidad Pentecostal. Tengo muchos amigos pastores de aquí de la zona, de varias denominaciones, pero yo me baso a la palabra, pastor. Yo no soy un pastor de denominación. Yo no predico lo que de arriba me dicen, o sea, lo que otra persona me dice que predique. Yo predico la palabra del Señor tal y como está. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos ha diferenciado, por decirlo así, pastor. Le digo, en la iglesia quizás, el templo físicamente, quizás usted no viene con un aire acondicionado, usted no viene a ver un gran, bueno, gracias al Señor, un equipo de sonido bastante bueno para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero aparte de eso, varón, es el alimento que aquí las ovejas reciben. Eso es lo que me ha caracterizado y le pido al Señor que me siga ayudando con esto desde su palabra, pastor, porque como pastores tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, ¿verdad? Y es de llevar a su pueblo hasta su presencia. Amén. Un pastor amigo mío, una vez me decía, estamos hablando de evangelizar, y llegaba y decía, es que la evangelización ha cambiado, y le decía yo, ¿cómo ha cambiado? Y dice, es que ahora hay que empezar a evangelizar a la iglesia, porque la iglesia ha perdido la evangelización, hay que empezar a decirle a la iglesia la verdad, porque la iglesia quiere escuchar lo que quiere escuchar cosas bonitas, quiere ver el carro pegado a una refri todos los días, ¿verdad? Esperando eso, y él me decía, la iglesia se ha desviado, el pecado está entrando a la iglesia. El Señor nos decía, el Señor nos decía a nosotros que nosotros fuéramos a ganar el mundo y que el mundo haga cosas como en la iglesia, como el Señor quiere, y que hoy día más bien la iglesia está haciendo cosas como el mundo, que si en el mundo está la discoteca, las luces, el humo y todo, y quiero ganar jóvenes, entonces en la iglesia tengo que tener eso, que si bailan esto, entonces en la iglesia tengo que bailar. Estaba viendo ahí, y un pastor amigo mío de Puerto Rico me pasaba, hasta un ring en el altar de una iglesia en Puerto Rico estaba, un ring, empezaban a pelear con eso, un pastor bailando como Michael Jackson en el altar, y entonces la iglesia ha venido siendo contaminada, y mucha gente sigue, o sea, creen eso y creen el pastor y todo, y entonces me decía, hay que evangelizar a la iglesia. Así es, pastor, es muy doloroso, como pastores que somos, es muy doloroso ver esto, porque el mensaje de la última iglesia del Apocalipsis, de parte del Señor, él dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿Dónde está usted cuando usted está llamando en una puerta? Afuera. Está afuera. Entonces, el mensaje de la última iglesia representa cómo está la última iglesia. Amén, amén. Sacaron a Cristo, y para tener gente y para mantener gente, la iglesia se ha convertido en un show, en un espectáculo, donde ya no hay presencia del Espíritu Santo, ya no hay convicción de pecado, ya no hay esa conversión que la persona necesita. Entonces se ocupa mantener a la iglesia adentro, porque se ocupan los diezmos, se ocupan las ofrendas y se ocupa mantenerlos. Entonces hagamos show, esta semana traigamos a la otra semana traigamos a y así sucesivamente, y se sacó a Cristo, se sacó al Espíritu Santo. Entonces hoy lo que muchos pastores, con dolor lo digo, lo que hacen es entretener a las personas.
y la palabra y la predicación de la palabra, pastor, la buena administración de los sacramentos, de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, se han dejado a un lado. Y la iglesia está creciendo enferma. Esas iglesias que crecen muy rápido, pastor, como la espuma, usted ha visto, de un momento a otro, pero así como crecen, así también menguan. Cuando viene la prueba, cuando viene, vea la pandemia fue el ejemplo más grande que tengo. ¿Qué sucedió en pandemia? Muchos templos cerraron, muchos pastores dejaron el ministerio. Los pastores que se mantuvieron y que estuvieron allí, lo que los sostuvo fue el llamado, fue el ministerio. Porque el pastor que tiene llamado, pastor Jorge, el pastor que es un pastor con llamado, es Dios quien lo sostiene, no es la iglesia, no es el dinero, no, es el Señor. Y así ha sido en este lugar. Y sé que también por experiencia y por conocimiento de usted también y la congregación que Dios le ha dado, sé que ha sido así, pastor. Amén, y me amén. duele saber que ya hay iglesias que no existen. Aquí en Liberia hay una iglesia que cerró. El pastor era de Panamá y con la pandemia el pastor emigró para Panamá y todos los hermanos quedaron ¿verdad? Buscando otras iglesias para poderse congregar. Pero gracias al Señor por los pastores que se mantuvieron allí, pastor, por los pastores que Dios resguardó, ayudó, levantó, sostuvo, animó, porque para nosotros fue muy doloroso, pastor, cuando empezaron a abrirse los templos, aún en pandemia. Mi esposa y yo esperábamos que aquí viniera la gente corriendo, porque lo que veíamos por las redes era que estaban deseando que las iglesias abrieran. Pero el primer culto que hicimos, pastor, después de que se abrieron los templos, una hermana llegó nada más. Y yo entré en una depresión extraña, pastor, porque digo yo, pero ¿cómo es posible, verdad? Después me di cuenta por amigos pastores que me dijeron, hermano, lo mismo me pasó. Después de tener 200 personas, tengo solamente 15 en la iglesia. El pastor, el hermano, el de Oasis de Esperanza, el hermano Eduardo Vargas, después de tener 10,000 personas, dice que se están reuniendo 1,500. Entonces digo yo, bueno, gloria a Dios, porque esto es global, esto es a nivel mundial, pero ha costado mucho, pastor, hacer este clic ahora después de pandemia. Solamente Dios, solamente la gracia y la misericordia del Señor. Amén, amén. Pastor, y hemos hablado, digamos, desde la niñez de, ¿no? Cómo ha sido y todo, pero también hablemos del futuro. ¿Qué tiene, qué es lo que desea el corazón de, ¿no? Que yo sé que Dios lo tiene que guiar y el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el deseo que tiene, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se ve, ¿no? Dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Cómo ve el ministerio, la propiedad, la iglesia? ¿Qué tiene, ¿no? Que en el corazón para los próximos años? Bueno, pastor, hay una parte del llamado que aún todavía no he podido palparla, y son las naciones. El Señor me habló hace mucho tiempo de que me iba a llevar a las naciones. Y yo le digo a mi esposa, bueno, si así es, si eso es lo que el Señor desea, pues yo también lo quiero, ¿verdad? Obviamente yo se lo digo a la iglesia, deseáramos que Dios nos enviara como misioneros a París, ¿verdad? A Francia, ya, pero y si nos manda a las montañas de allá del sur o aquí en Costa Rica, ya a Talamanca, no quiero ese tipo de misiones, ¿verdad? Yo le digo a la iglesia así. Pero, pastor, yo sí me gustaría salir, sí me gustaría llevar de lo que el Señor nos ha dado a otras naciones. Por allí tengo algunas amistades que hay un grupo tenemos un grupo en Facebook que se llama Cristo al Mundo, y ya llegamos casi que a las 3,000 personas, y hay muchos pastores de muchos países que algunos me han invitado a México, más que todo, es donde he tenido más invitaciones, pero igual, pastor, si el Señor así lo quiere, yo feliz, ¿verdad? Primero tendría que empezar por sacar la visa, que no la tengo, y hacer un montón de cosas. Entonces ahorita estoy aquí, Dios me tiene ahorita aquí es donde Él me está dando herramientas, aquí es donde el Señor me ha estado dando conocimiento de su palabra, aquí es donde he aprendido de Él, aquí es donde me estoy desarrollando como pastor. Si en algunos años el Señor ya ve y siente que estoy listo para salir, pues bienvenido sea. Y como ya en lo que es local aquí en la Junta de Avangares,
tenemos un trabajo evangelístico que estamos haciendo, que estamos desarrollando. El Señor me ha llevado a personas que están heridas, pastor, por la misma iglesia. Es curioso cómo el Señor me ha llevado a esas personas que han sido dañadas por la misma congregación, por los mismos pastores, y a esas personas es que el Señor me está incomodando a ir, y así lo estamos haciendo. Han venido personas nuevitas en el Señor, gloria a Dios por eso, pero muchas personas también han llegado que han tenido un pasado doloroso a través de la misma iglesia, a través de los mismos pastores, pero que Dios es el que dirige, Pastor Veraca. Amén, amén. Pastor, va a ver que Dios va a cumplir esos sueños que hay en su corazón, porque usted ha hecho las cosas bien, y una de las cosas importantes y una de las cosas que tenemos con usted como pastor y que enseña a otros que hemos estado más tiempo y todo aquí, es que se ha mantenido firme, que no ha habido una corriente que lo haga por un lado para otro, sino que sí ha mantenido firme, mi ancla es el Señor, pastor. Amén. Se ha mantenido firme, aunque sea otro, porque muchos pastores a veces se acercan y le dicen a uno, y tal vez te hablen, yo tengo 40, 50 años en el ministerio y tiene que hacer y todo, y aunque él tenga la posición equivocada, pero gracias al Señor, usted es uno de los pastores que se ha mantenido y que sigue caminando ahí, y Dios lo va a bendecir, a usted, a su familia, a su esposa, así es, amén. A la tierra que tienen ahí en las juntas y demás. Así lo creo. Va a ser de gran bendición, no solo para ustedes, sino que hay mucha gente alrededor de ustedes que va a ser bendecida también, mucha gente que va a ser bendecida. Amén, amén. Yo tengo mucha expectativa sobre eso, pastor. La iglesia también está expectante en eso que Dios quiere hacer y que ya empezó a hacer. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Bueno, pastores, ya llevamos más de una hora hablando aquí, vea cómo se da el tiempo. Ahí lo vamos a invitar porque queremos hacer un programa de los hijos de pastores también, cómo afecta eso a la mayoría de los hijos de pastores, les afecta, ¿verdad? Y eso vamos a hacer, ahí vamos a estar hablando, pero quisiera que termináramos con algún mensaje suyo a la gente que nos está viendo, algo pequeñito, cortico de 5 minutos. ¿Qué mensaje dejaría el pastor Enoch hoy para los que nos están escuchando? Recuerde usted que ahí nos están viendo pastores, nos están viendo ovejas, nos están viendo gente resentida porque ha sido lastimada por un pastor, por un líder, por una iglesia. Sí, hay gente que camina creyendo, aún creyendo, ¿verdad? Teniendo fe, pero ¿qué mensaje final nos puede dar el pastor hoy para todos nuestros televidentes? Bueno, gloria al Señor, pastor. Desgástese para el Señor. Trabaje en todo lo que pueda para el Señor. Aunque no veas, aunque no te aplaudan, aunque no te den un mérito, no te den aunque no tengas la aprobación del hombre, desgástate para el Señor, trabaja para Él. Hay un texto que a mí me gusta mucho, pastor, y es del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Está en el capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero vea lo que este hombre hace y dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué me toca y qué nos toca hacer, pastor? Porque esto no es solamente mío, esto es de todo aquel que profesa la fe en Cristo. Seguir adelante, dice Pablo, olvidando lo que quedó atrás, que me hirieron, que me hicieron daño, que me mintieron, no sé, me ofendieron, me traicionaron y muchas cosas, pastor. Cuando nosotros aprendemos que es Cristo lo único que yo necesito, cuando yo entiendo que es solamente lo que viene de arriba, lo que yo necesito, lo que está a mi alrededor, pastor, viene a ser como Pablo lo dice allí,
Dice, oiga qué tremendo esto, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, la misma convicción que el apóstol Pablo tenía, pastor, de que aún él teniendo todo lo que tenía, fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, un hombre sabio, un hombre docto, un hombre inteligente humanamente, dice que él todo lo desecha, que todo lo tiene por basura, lo pierde todo por asirse, dice él, por agarrarse fuerte del Señor. Entonces, a todos mis hermanos, pastores, ministros, ovejas que están y que van a ver esto, estamos en un tiempo bastante complicado y bastante difícil, donde las corrientes han llegado a querer detener la obra del Señor. Pero en esta tarde yo le invito a que usted ponga su mirada en el Señor, que usted se aferre al Señor, como dice la palabra en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra recompensa viene de lo alto, pastor. Nuestra recompensa viene del Señor, nuestras fuerzas vienen de Él. Y lo más importante, pastor, dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y donde está el Espíritu de Dios, dice que ahí hay libertad. Entonces tenemos libertad, pastor. Tenemos libertad para seguir, para avanzar. Tenemos todo el respaldo de Dios. Fuimos llamados por Él. Y si el Señor nos llamó, pastor, como dice la palabra, si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Gloria al Señor. Para todos los que nos están viendo, vamos a tener que hacer un segundo programa porque el tiempo se nos ha ido y nos falta hablar un poco de la parte espiritual, de hablar a la gente, de hablarle de Dios, ¿verdad? Hoy hemos conocido a la familia, hemos conocido un poco el pastor y lo vamos a tener en un segundo programa acá, lo vamos a invitar para hablar de la Biblia, para hablar de Dios, para hablar de las cosas que el Señor ha puesto en la vida de Enoc. Así que un saludo para el pastor Enoc, para su familia, para su esposa, para Chinito, que no hablamos de Chinito ahí en el próximo programa. Ahí los ponemos un poco para que salga en cámara, ¿saben? Ahí está grandote ya, pastor. Ya está grandote, ahí lo vi cuando estaba cumpliendo años. Pero un saludo para toda la familia, para la iglesia, ¿verdad? Gracias, que le deseamos lo mejor y tiene todas las bendiciones de Dios, la unción de Dios. Y hay cosas grandes para la iglesia, amén. Así lo creo yo también. Y decirle, pastor, que aquí estamos, ¿verdad? Cuando nos quieran visitar y se quiera desconectar de San José un tiempo, aquí está mi casa, pastor. Cuando venga la cosecha de los aguacates, dijo el otro. Así. Bueno, ya pasó, tendría que ser hasta el próximo año. No, entonces hay que ir este año y después vamos el otro año. Bueno, sí, ha sido una gran bendición, pastor, que Dios me lo bendiga. Pastor, muchas gracias por la invitación. Hoy hemos tenido al pastor Enoc Herrera de la Junta de Avangares. Lo invitamos para que siga nuestro canal y el próximo programa usted podamos tener otro pastor de otro latitud de acá, Costa Rica o del mundo. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos. Buenas tardes.